Me alegro de verlos. ¿Usted se alegra de verme? Gracias. Se van los chicos a sus clases. Bueno, les dije que este grupo es el mejor, ¿no es cierto? Este es el mejor grupo. Y al otro grupo le digo lo mismo, pero ustedes ni saben. Bueno, hermanos, estoy compartiendo yo le digo una serie de mensajes, porque aunque tienen una misma base de dos textos, muy vinculados. De todas maneras, en cada uno de los momentos hemos estado recibiendo revelación distinta. Así que ha sido particular cada momento, pero están alineados, así que una serie de estudios acerca de la iglesia desde el miércoles pasado. Y bueno, ahora nos toca compartir no puedo decir el final, porque quién sabe cuándo Dios diga continuemos. En el libro de Mateo he tomado un texto, después usted busque en Mateo capítulo 16. Pero tengo que conversarles acerca de cómo es que surgió esta serie de mensajes de Dios para la iglesia. Les compartí a los hermanos esta mañana acerca de esto. Está en la palabra de Dios, pero también es algo que maneja todo el mundo. Una cuestión lógica. No hace falta estar en la ciencia, en la filosofía o en cualquier doctrina incursionando de conocimiento acerca de esto para entender algo que todo el mundo puede darse cuenta. Fíjese que la Biblia dice que como una persona piensa, así es. Una persona es lo que piensa. Todos nosotros nos distinguimos porque todos pensamos de forma distinta. No somos como una computadora programada que puede pensar exactamente igual que otra según el programa que se le ponga, ¿no? Nosotros tenemos esa facultad. Por ahí con un mismo tema tenemos un montón de opiniones y no necesariamente todas son, una sola es acertada. Porque, bueno, eso es lo que nos hace semejantes a Dios. Tenemos esa facultad de pensar y por ahí incursionamos en cosas distintas de las que incursionan otros, hablando de un mismo tema, y nos puede dar la sensación de que nosotros tenemos la verdad y que el otro no, porque dentro de nosotros hay un mundo que nos ha iluminado y, bueno, no estamos participando de la luz del otro de la misma manera, por más que el otro nos dé sus argumentos. ¿Qué les quiero decir? Cada persona tiene dentro suyo un mover intelectual, psíquico, que la hace distinta de los demás. Esto es muy característico de la creación de Dios, más que nada para la raza humana. Aunque Dios no ha hecho dos hojas en un árbol iguales, más que nada en la raza humana se nota esto de la particularidad. Todos pensamos diferente. Yo puedo abrir un texto de la Biblia y usted puede ir por una rama con su pensamiento a ver dónde lo aplica, y un hermano al lado suyo va en otro camino, y en realidad los dos están acertados. No es que uno está equivocado y el otro no, pero se está aplicando de distintas formas. Tiene que ver con un Dios creativo que nos hizo a nosotros de esta misma forma, ¿no? Somos seres que razonamos. ¿Y qué les quiero decir? Que cada persona se conoce por su pensamiento. Lo que uno piensa, eso le da el perfil característico, particular de un individuo. Y estuvimos viendo esta mañana que también se puede llegar a hacer a nivel social un diagnóstico, digo yo, de cómo es la gente según, en la región, la sociedad que habita una región, cómo es, de acuerdo a cómo la gente piensa, porque a veces es colectivo el pensamiento. Eso entra en la rama de la sociología.
Entonces hay gente de una cultura que piensa de una manera distinta de la gente de otra cultura. Uno va a un lugar donde dice, che, ¿viste lo que pasó? Y le cuenta algún episodio que a esa gente le resulta natural y dice, ¿qué tiene de gracioso o qué tiene de terrible? Y ese mismo episodio en otro lugar causa espanto, porque hay gente que lo razona por su cultura de una forma totalmente distinta de otra gente en otra cultura. Me dijeron que en la India tienen, bueno, por los animales un aprecio, y algunos que son animales sagrados, y nosotros aquí los comemos. ¿Qué hicieron para el Día del Padre? Se comieron un asado. Imagínense que hubieran hecho eso en la India en este momento. En este momento ustedes son culpables, van a juicio, porque mataron una vaca y encima se la han comido. Bueno, entonces así las regiones tienen también sus maneras de pensar. Como las personas, hay culturas que distinguen a los pueblos. Y otra manera de ver esta diferencia también es a lo largo de los años. La gente de la Edad Media tenía un perfil distinto de la gente de Renacimiento, la época esta del humanismo que hizo tantos cambios, ¿sí? Hay eras o etapas de la historia que marcan también muchas diferencias, características de las sociedades. Así que a mí se me dio por mirar este asunto para hacer un diagnóstico también de cómo es el pensamiento actual, y siempre en oración y buscando revelación, que Dios me dé el diagnóstico mientras yo miro señales de la iglesia, porque la iglesia también tiene sus signos característicos a lo largo de la historia. Nosotros somos una iglesia distinta de la iglesia de la revolución de Lutero, de ese gran avivamiento que hubo año 1400 creo que fue. En tiempos de Lutero la iglesia tenía una característica, la iglesia de Cristo estoy hablando, la iglesia del Señor, que es distinta a nuestra iglesia y que es distinta a la iglesia que inició el Señor, le llamamos la iglesia primitiva. Así que a lo largo del tiempo también se han visto diferencias. Tiene el mismo valor la iglesia. Desde que el Señor la instituyó hasta hoy, la iglesia vale lo mismo, ¿usted sabe? Tiene el mismo precio. Pero se manifiesta de forma distinta. ¿Y cómo dijimos que conocíamos a la gente? Según lo que piensa. ¿Cómo podemos conocer la iglesia de hoy y hacer un diagnóstico? Comparándola con la iglesia de otras épocas. Bueno, yo le decía a los hermanos, en este momento que se ha movido tanto el avispero con la situación de la pandemia, la cuarentena, las restricciones. Hace un tiempito atrás teníamos las marchas por la legalización del aborto. O sea, la iglesia ha estado manifestándose. Y de ahí que uno puede conocer cómo es la iglesia, cómo piensa la iglesia. Uno dice, bueno, pero individualmente hay muchas maneras de pensar. Pero ¿dónde está parada la iglesia en su conjunto? Hoy en día, según estas señales que se han estado dando cuando la iglesia se manifiesta. La iglesia puede estar hablando y uno estar conociendo. Como dice la palabra de Dios, por sus frutos los conoceréis. Por lo que uno habla, se le conoce el corazón a las personas. Esa particularidad de la que le estoy hablando se puede distinguir bien cuando alguien habla. Che, qué simpático que es, ¿no? Qué temperamento loco que tiene, qué arrebatado. Porque cuando la persona habla se manifiesta su personalidad. Y en la iglesia se ve algo así. Yo digo que la iglesia nuestra en este tiempo tiene una cultura a nivel global, estoy hablando, ¿no? Bien distintiva, que se ha podido ver en medio de esta pandemia, se ha podido sacar a flote para poder, como se hace un diagnóstico, ¿no? Para poder con algún aparato
espiritual, el microscopio o qué sé yo, qué tomógrafo espiritual, se ha podido ver qué cosas están bien y qué cosas están mal en la iglesia hoy en día. A mí el Señor me ha llevado a meditar en algunas cosas que se manifiestan de la iglesia en este tiempo cuando escuchamos hablar a la iglesia. ¿Y uno cuándo escucha hablar a la iglesia? Bueno, yo tengo más de 100 amigos en el Facebook, creo. No sé cuántos amigos tengo, pero tengo muchos. Porque tengo amigos, la mayoría son de la iglesia. Tengo algunos poquitos amigos de afuera, del amistades, familiares. Pero casi todos mis contactos son la iglesia. No solo de la iglesia en la que yo estoy como miembro, sino de la iglesia de Jesús. Les contaba que el tiempo que yo era joven, hace un par de años atrás, tenía un grupo de amigos en la iglesia en la que yo estaba, un grupo de amigos que fueron todos tocados de alguna manera especial. Una gran mayoría fueron llamados. Bueno, no todos están en el camino, porque por ahí hay algunos que los encuentro medios perdidos, pero muchos fueron llamados. Y hoy en día esos amigos de la juventud son ministros en muchas iglesias, pero unas cuantas le digo, varias, de todo el país, y a esos los tengo también de amigos. ¿Y qué veo en el Facebook? Sus publicaciones. Yo hago un diagnóstico de la iglesia por lo que la iglesia está hablando y me ayuda mucho la internet para parar la oreja. ¿Y quién sos vos para andar juzgando? No, les voy a contar que sentí del Señor inclinar el oído en una dirección para tomar conciencia, porque uno necesita saber si está enfermo, necesita saber qué es lo que tiene y cómo mejorarse. Para eso es bueno saber cómo es uno sano, ¿sí? Y compararse y decir, no, ahora la verdad que me duele mucho la cintura, ¿no será que tengo algo? ¿O será normal? No, no es normal. Y algo tiene que estar pasando cuando uno tiene síntomas. Entonces yo quería ver y el Espíritu Santo me habilitó. Yo creo que Dios me permitió ver y hacer un diagnóstico de la iglesia según lo que se habla en el Facebook, principalmente por sus pastores. Y una cosa descubrí, y quiero decirles ahora, hay como una especie de menosprecio por la iglesia, inconsciente. El menosprecio que hay de la iglesia por la iglesia es solo ignorancia. No es que uno a propósito está diciendo no vale o no sirve, no da la medida, sino que uno inconscientemente está haciendo muchas veces juicios y está criticando a la iglesia porque a lo mejor es diferente de la mía o de lo que yo pienso. Y entonces uno, ¿qué es lo que primero me señala el Señor? Quien tiene este tipo de apreciaciones hacia la iglesia no conoce su valor. Estamos hablando de la esposa de Cristo y estamos hablando de la institución más valiosa que hay sobre la tierra de manera muy apresurada. Yo quiero decirles que he descubierto que la iglesia de nuestro tiempo tiene un mal que se llama menosprecio por la iglesia. ¿Ves? Pero si uno es iglesia, ¿cómo va a menospreciar a la iglesia? Es como si uno mismo menosprecia su apellido, su sangre, su familia. Bueno, más o menos. Lo que pasa es que está esta ignorancia o este desconocimiento de quiénes son mis hermanos. ¿Y cuánto valor tienen mis hermanos? ¿Cómo ha hecho usted para sacar ese diagnóstico, pastor? ¿Medio brujo usted? ¿Profeta o qué? Bueno, yo le digo que con el Facebook. Escuché a hermanos que estaban hablando por el tema del sacudón que hemos tenido del coronavirus. Hay que obedecer las autoridades,
Dice la palabra de Dios que debemos ser gente responsable, ¿sí? Que debemos tener esa sabiduría espiritual que nos distingue manifestando lo que la palabra de Dios manda. Quédate en casa, dice la autoridad, y hay que quedarse en casa en obediencia, porque eso es la prudencia que en este tiempo reclama Dios. Y los que van a la calle y no quieren quedarse en casa, y un poquito de altivez, son gente impetuosa y soberbia, que la hacen a su manera porque quieren distinguirse, quieren mostrarse como que son valientes. Andan tentando al Señor ahí, yendo a evangelizar cuando está el virus y lo que hay que hacer ahora es obedecer. Prudencia, no soberbia. Y después tiene el otro que está del otro lado aquí, opinando también, ¿no? Y los cobardes estos que no... Si Dios ha dicho que hay que ir por todo el mundo, ¿por qué se quedan en casa? Son unos cobardes. Están disfrazando en obediencia su cobardía. Entonces este de acá dice que este es soberbio y este de acá dice que este otro es cobarde. ¿Y de quién están hablando? De la iglesia del Señor. Yo cuando escucho ese tipo de murmuraciones digo, ¿no estará faltando un poco de iluminación espiritual en la iglesia para saber sobre el valor de la iglesia antes de hablar apresuradamente? Porque cada uno tiene una postura. Yo tengo una de esas dos posturas, pero no me voy a poner a decir que aquel otro es soberbio o cobarde, porque yo soy distinto, ¿no es cierto? Porque tranquilamente Dios me puede haber dicho a mí: andá al hospital y orale a los que están enfermos. Y tranquilamente Dios pudo haberle dicho al otro: no salgas porque te puedes contagiar. Y yo debo respetar la luz de Dios en mis hermanos por este aprecio que tengo con la iglesia, sabiendo del valor que hay en cada miembro. Y si está en error él o estoy en error yo, dentro de lo que hace a la iluminación espiritual de la iglesia, tenemos que aprender a envolver con amor, porque eso es valorar a la iglesia. El amor cubre multitud de pecados, cubre los errores. Y si aprendemos a lo que vale la iglesia, ese tipo de discusiones insignificantes no van a permitir, no voy a permitir que haga fisura en mí, porque estoy lastimando algo tan valioso cuando me largo con la murmuración, sin saber que estoy criticando a la iglesia del Señor. Entonces yo, hermanos, estoy viendo hoy en día a la iglesia en una deficiencia de conocimiento espiritual acerca del valor de la iglesia. Yo quiero hablarles acerca de esto. ¿Cuánto vale la iglesia? ¿Alguien sabe cuánto vale la iglesia? ¿Cómo dijo? La sangre de Cristo, Dani, la vida del Señor. ¿Tiene valor la iglesia? Imagínense. Dice, es un pueblo adquirido por Dios. Pueblo adquirido. Y la Biblia dice, no con plata ni oro, sino con la preciosa sangre de Jesús. Y no solo vos, es el pueblo del que sos parte. Hay mucha luz en los escritos de Pablo acerca del valor de la iglesia. Mire cómo empieza a entender Pablo que a la iglesia no hay que lastimarla. En el primer encuentro que tiene con Jesús. Se cruza con Jesús y en ese impacto tan grande de la presencia de Dios, en una luz que hablaba desde el cielo con una voz potente, que el caballo no toleró, lo tiró, los hombres quedaron como congelados, los acompañantes estaban enturbecidos en su alma sin saber qué pasaba, y él cae de rodillas a escuchar una voz que le dice: Saulo, Saulo, ¿qué más le dijo? ¿Por qué me persigues? ¿A quién perseguía Pablo? Jesús había ascendido hacía no sé si meses o años. Había resucitado y ya no estaba aquí. ¿A quién perseguía?
Lo siguiente que le dijo fue: dura cosa te es dar coces contra el aguijón, y lo vamos a hablar en criollo. Es como si hubiera un clavo grande con una punta filosa al que a mí me están dando ganas de agarrar a patadas. ¿Usted agarraría a patadas un clavo de punta? Dura cosa es darle patadas al aguijón. ¿Por qué? Si él está persiguiendo a unos desnortados que andan hablando de un tal Jesús, el Señor le dice esto y ya comienza a tener revelación este hombre. Lo primero que dijo es: Señor, ¿quién eres? Comienza a ver luz dentro de él e inmediatamente viene luz sobre la iglesia. Lo vamos a ver en Pedro. Primero luz acerca de Cristo, luego luz sobre la iglesia, porque tanto debemos apreciar a Dios y a Jesús como a su esposa, la iglesia. Usted no puede amar a un amigo y decirle: te amo, vení a visitarme, te voy a preparar una hermosa cena, pero no vengas con tu esposa porque la detesto. El marido y la esposa son una sola cosa, es unidad. Y Cristo y su esposa son una sola cosa. No puedo decir que amo a Dios menospreciando a la iglesia. Y Pablo estaba persiguiendo a la iglesia, todavía no era parte de ella, pero ya estaba el Señor anotándolo como un siervo y escogiéndolo y apartándolo y dándole revelación. Que mientras uno habla y lastima a la iglesia y la persigue o la maltrata de cualquier forma, se está lastimando a sí mismo. Si yo digo soberbio a mi hermano, estoy escupiendo hacia arriba y esa escupida viene sobre mi cara. Estoy dándole patadas al aguijón y yo soy el que va a sangrar, porque ese hermano es miembro de este cuerpo que soy yo. Y somos todos. Y si le digo cobarde, no querés salir a evangelizar, estoy dándole coces al aguijón. Y me doy cuenta que no se dan cuenta todavía. Imagínense si hay líderes espirituales que están murmurando de líderes espirituales. ¿Qué se espera para la iglesia, para el rebaño del Señor? Si puede darse esto a nivel de los referentes, ¿cómo no se va a dar también en el llano entre nosotros? Carnal, ¿qué has estado haciendo este fin de semana? Carnal, te vas a perder en el infierno. Es darle coces al aguijón cuando uno no sabe la delicadeza que tiene el cuerpo de Cristo. Y uno tiene que ser sabio y sensible, porque si el Señor a su iglesia la cuida, la vigila, le provee, la sustenta, la acompaña y por su esposa se da, lo mismo es para nosotros. Pero claro, para darme tengo que ver que vale la pena. Uno no se da, porque lo más valioso que uno tiene es la vida. Uno no se da si entiende que no vale la pena. Iba a ir a compartir con mis amigos, pero no vale la pena. Bueno, iba a ir a compartir con mi familia, no vale la pena. Pero con la iglesia debes tener comunión y debes darte. Eso es lo que vamos a estudiar ahora. Debes darte, así como Dios envió a su Hijo y lo dio por la iglesia. Él pide que nosotros nos demos en comunión y no nos lastimemos, como tenemos muchas veces costumbre. Hay una figura hermosa en un símbolo, los panes de la proposición. Había un momento de adoración y habían unos símbolos en la adoración que se le daba al pueblo para que se pudiesen entender estos principios, que estaban representados en panes. En el lugar santo se ponía una mesa, se llama la mesa de la presencia. La mesa de la proposición es la mesa de la presencia de Dios. ¿Qué se daba? Se daba en esa mesa una ofrenda, un sacrificio en forma de pan. Y se ubicaban 12 panes sobre la mesa. ¿Sabe qué simboliza el número 12, no? ¿Quién sabe? ¿Qué es lo que es el 12? 12 tribus de Israel. ¿Y qué más? ¿Qué? Simboliza el pueblo de Dios, porque las 12 tribus de Israel eran el pueblo de Dios.
hasta que el Señor vino a hacer un nuevo pacto y ya no incluyó 12 tribus, sino que a toda lengua, pueblo y nación, pero para eso se armó de 12 apóstoles. Entonces, en el antiguo pacto, 12 tribus, y en el nuevo pacto, 12 apóstoles simbolizan el pueblo de Dios. ¿Por qué en pan? ¿Y por qué había que comerse el pan en 7 días? Representa nuestra ofrenda y representa la comunión de los hermanos, gesto en el que nosotros nos damos para que otro reciba de nosotros. Hermano, ustedes están comiendo de mí, yo estoy comiendo de ustedes. Hay ahora un intercambio. Yo estoy dándome, ustedes están dando, porque han venido a entregarse en la comunión. ¿Y qué ocurre? Y ocurre algo maravilloso, sobrenatural. Solo se puede dar en la iglesia y no lo voy a conseguir en ningún otro lugar, porque Dios me está dando de sí mismo a través de la iglesia. Yo como de ese pan que es la iglesia, que son ustedes, y recibo una porción de fuerza, de paz, de estabilidad, de firmeza, de sabiduría, que no puedo recibir de ninguna otra forma. A Dios le pareció que era por la iglesia que yo me alimentara. Y usted también. No se puede menospreciar a la iglesia y decir, yo voy a tomar la Biblia, me voy a mandar a la oración, voy a buscar diccionarios y en la internet y voy a crecer. Está bueno que lo haga. Háganlo. Nadie va a crecer sin la iglesia. Nadie va a recibir porciones sobrenaturales de nutrientes espirituales destinados a tu vida, que solo van a llegar a través de la iglesia, porque a Dios le ha parecido que tiene que ser así. Nadie te va a dar lo que te da el maestro, el evangelista, el hermano Ujier, el portero, el encargado de la adoración, el músico, el que recoge la ofrenda. En esta comunión se mueve algo sobrenatural que nadie te va a poder dar en ningún lugar, no lo va a poder conseguir solo. Tenemos que entender el valor que tiene la iglesia. ¿Sabe? Cuando yo entré a pensar en el tema de los panes, uno dice, el pan se entrega, es una ofrenda y muere, ¿o no? Cuando usted se come el pan, ¿a dónde fue el pan? Pero usted cuando comió el pan, tiene toda la vitamina, el nutriente, los componentes necesarios en su cuerpo. Les voy a contar algo que pensé y les compartí también a los hermanos esta mañana acerca de mi peinado. ¿Cómo me veo? ¿Se nota que me estoy quedando pelado? ¿Quién dijo que sí? ¿Quién dijo que me dice? Es como decirle a la señora, ve cuando la esposa dice, estoy un poco más gorda. Hay que decirle que no. Si yo pregunto si me estoy quedando pelado, usted diga no. Me queda lindo el peinado, dígame. Si no es como violento. Cuando yo vi que me estaba quedando pelado, hace poquito, digo, ¿por qué me estoy quedando pelado yo? Mis hermanos tienen manso jopo. Ahí tengo uno que es mayor que yo, tiene flor de pelo. Bueno, cuando me dijeron, ¿sabes por qué te estás quedando pelado vos? Por el tema de la tiroide. Es culpa de la tiroide. También eso se debilita aquí porque falta el yodo, porque la tiroide no procesa. Y entonces yo entré a sacar unas cuentas y digo, bueno, entonces voy a mandarle yodo, ya que la tiroide está funcionando mal. Che, ¿dónde saco yodo? Entré a buscar en internet, ¿dónde está el yodo? Y bueno, una de las cosas que encontré con yodo es el pescado. Dicen que en el pescado, porque está en el mar, y en el mar está el yodo, hay una buena porción. Para los que están necesitando, vayan y pesquen, manden pescado, yodo. Pero creo que tiene que ser pescado de mar, la verdad que no sé. Bueno, entonces digo, ¿de dónde saco pescado? Bueno, si en el supermercado te venden el atún y la sardina enlatada, es lo más fácil. Yo agarro, abro la lata, en un platito hago un purecito y me unto pescado acá.
¿Habrá un doctor de la calvicie? Y le digo, doctor, mire lo que estoy haciendo para la calvicie, ¿estará bien? No va a parar de reírse en 2 o 3 meses. Porque cualquier doctor que le dice, usted tómese una naranja para la vitamina C, porque es buena para la piel, qué sé yo, usted no va a ir a echarse naranja en el lomo. Sabe que se la tiene que comer. Si estoy resfriado, ¿cuál es mi problema? Vitamina C le va a venir bien. No me la voy a echar en la nariz, la tengo que echar al estómago. Y el cuerpo asimila. Y ya la tiroide hace su trabajo. Y el aparato digestivo el suyo. Y los nutrientes van. Y yo tengo pescado en mi jopo cuando me lo como. Chicos, ya lo mío es tarde, ¿no? Pero los que vean que están quedando pelados, métale un poco de pescado por las dudas que sea la tiroide. Y si es por herencia ya no tiene solución. ¿Qué es lo que les quiero decir? Cuando estaban esos panes en la mesa y el sacerdote tenía que comerlos como una ofrenda, esto es lo primero que pensé. Nosotros representamos el pan. Son 12 panes. Es el pueblo de Dios que debe venir sobre esa mesa preciosa, la mesa de la presencia de Dios, y ofrendar su vida para que una vez muerto el pan en el estómago cumpla su propósito. Yo lo que tengo que hacer en la iglesia es entregarme en la comunión, porque es lo más valioso que hay y es mi propósito para que mis hermanos crezcan, para que tengan lo que yo tengo en cada rincón de este rebaño, para que lo que yo pueda dar, usted lo reciba. Yo tengo que venir a la comunión de la proposición de la mesa como una ofrenda, ¿me entiende? Aquel que dice, no importa ir a la iglesia, tengo la internet, no está entendiendo. Es comunión con salmos, cánticos, himnos espirituales, con abrazos y besos santos, dice la Biblia, con intercambio de palabras de aliento, sosteniéndonos unos a otros, estamos dándonos. Y esa es la función que corresponde a la iglesia. Solo que hay que entender lo que vale la iglesia para poder darme, a que el mecanismo camine, que la función se cumpla. De otra manera, yo por mi lado, con un mensaje que escuche estoy bien, con una lectura bíblica que haga y unas oraciones. Y la iglesia, y allá estarán mis hermanos. Esa indiferencia es típica de la ignorancia del valor de la iglesia y lo necesario que es la entrega, como un pan que se entrega para que un cuerpo tenga vigor. La comida muere, se entrega, pero está y cumple su propósito. Algo así soy yo, que debo darme. Y no conviene para nada lastimar el cuerpo del que soy parte. Entonces, mis hermanos, estoy viendo esto. Yo quiero que la iglesia mía, mi congregación, parte de la iglesia, no esté en la luna con este tema, sino que tenga revelación, para que no seamos rápidos al juzgar. Es decir, lo mismo si voy. Tiene que saber qué es la iglesia. ¿Qué es la iglesia? La casa de Dios. ¿Usted sabe dónde vive Dios? Es la iglesia, la casa de Dios. ¿Sabe para qué sirve la iglesia? Para que el reino de los cielos se manifieste en la tierra. ¿Sabe qué es? ¿Sabe para qué sirve? Ahora le quiero hablar bien de cómo funciona. Porque usted, sabiendo el valor que tiene la iglesia, que es la casa, la habitación de Dios, la misión que tiene la iglesia, ¿para qué sirve? Usted va a querer decime cómo funciona, porque yo me zambullo, yo me entrego. Ese es el mayor propósito que puede haber para una persona. Ingresar a la iglesia, ingresar a la comunión de los santos, cumplir los planes de Dios, permitir que su reino se extienda. Les decía que un día ingresé acá a la iglesia, cuando estaban ensayando los chicos. Vine un poco más tarde a buscar a Nancy.
Vine a buscar a Nancy, entonces faltaba que terminaran aquí unos detalles, cantaban, ensayaban. Estaba, no sé si Alexi o Emanuel en el sonido. Estaba Valeria con las chicas limpiando allá. Y estaba el Pablito con el Ariel poniendo las sillas. Cada uno cumpliendo con alguna tarea. Yo estaba como se dice ocio profundo en filosofía. Estaba el cohete. Y me senté ahí, ¿no? ¿Sabe que entré a respirar un ambiente único? Había algo sobrenatural en el ambiente y yo decía, Señor, ya estás acá tempranito. Yo pensé, mis hermanos, pensé que ya las oraciones, que ya todo el mover, sí hay una presencia de Dios que está preparando. Es como que se está incubando un gran culto para esta tarde, pensé yo, y me senté a orar. Y yo le decía, Señor, qué lindo que ya llegaste. Y en un momento, cuando abrí los ojos, vi el mover de los hermanos y lo que entendí era que Dios estaba ministrándome a mí por el amor de mis hermanos en su ofrenda, en su entrega, en su tiempo, en su dedicación. Querían que salga bien esto, querían que esté limpio aquello, querían que las sillas estuvieran bien ubicadas. Obras de amor, gente que entendió que la iglesia tiene su valor y aquí está en la comunión dándose. Yo recibí alimento, sustento, energía. Yo sentí el amor y dije, yo me voy a comer el púlpito esta noche porque tengo fuego dentro mío. Me lo dieron mis hermanos, porque eso es lo que vale la iglesia, lo que te da un hermano que presenta el servicio que sea, no te lo va a dar nadie. ¿Sabe dónde se ve mucho? En los encuentros. Cuando alguien dice, no sé, ¿qué me tocó? Pero ¿sabe qué creo que es? Nunca me sirvieron un plato de comida alguien con un delantal, vestido de mozo, sonriendo y mostrándome el amor de Dios. Conmueve a las personas el entender la comunión de los hermanos en esta entrega. Esos panes entregados en una mesa de la presencia de Dios simbolizan la entrega de la comunión que solo pueden hacer los que entienden el valor de la iglesia. Aquel que dice, la iglesia mía ahora está siendo digital, no lo va a poder recibir. Yo no puedo hablar, no sé si lo notaron, a un monitor. No recibo nada de la transmisión en directo de Facebook. No puedo verlos a ustedes. Lo que ustedes me están dando ahora siguiendo esta palabra no lo puedo recibir de un monitor o de una cámara. Hay algo sobrenatural en la comunión y lo vamos a entender, hermanos, porque yo no quiero que nosotros lastimemos la iglesia con menosprecio, sino que nos demos, nos ofrendemos como Dios manda. En la casa, en la tele, en la cancha, en el parque. Tengo unos amigos que se reúnen y voy a ir a ver mis amigos que se reúnen. Voy a visitar hoy en el Día del Padre a mi padre, porque hoy es el Día del Padre. Ahí está, que la comunión sufre porque he tomado mi vida, la he arrancado del altar. Ya no soy un ladrillo disponible. He vuelto otra vez a la cantera. Entonces la ofrenda que se hace cuando uno confiesa a Cristo como Señor es para que Dios disponga, pero debo perseverar en ese sacrificio. 7 días duraba el pan en la mesa de la proposición y había que renovarlo. 7 días, el día sábado se volvían a colocar 12 panes y esos panes duraban 7 días más. ¿Qué fue de los panes de 14 días para atrás? ¿Murieron? El pan es un símbolo del alimento, de la comunión. Hay vigor en el pueblo. La iglesia tiene una porción de lo que alguien dejó. Hay algo que usted deja en el ambiente, en su servicio, en su amor, en su entrega de comunión con los hermanos, que yo lo incorporo a mi vida. Me fortalece como cualquier alimento.
Y hay algo sobrenatural que no puedo describir, que es misterioso, como el pescado que me dio el yodo. Y el pescado no está, pero está. Y el pan no está, pero está. Y el ladrillo no está, pero está. Entender el funcionamiento y el valor de la iglesia es vital. No va a sonreír Dios con nuestra vida si menospreciamos a la iglesia. Tengo que terminar con un texto que está en la carta de Pedro. ¿Usted sabe con quién está hablando Jesús aquí? Con Pedro. Se llamaba Simón y ahora se llama Pedro. Este Simón tuvo una transformación notoria. Era un Simón. Pero cuando el Señor confesó su nombre, profetizó sobre su vida, ya la herencia que su padre le había dejado con ese nombre, Simón, fue totalmente quebrada y ahora incorporó una identidad nueva que es la que Jesús le dio. Si lo bautizaron con el nombre de Simón, ya fue. Ahora tú eres Pedro. Y esa transformación se vio en un proceso en la vida de Pedro, porque fue Simón hasta un tiempo más adelante. Él negó al Señor, se comportó como Simón, y unos momentos más adelante, después de esta declaración, se le ve también que sigue siendo Simón. Pero hay un momento en que nosotros conocemos a Pedro y la transformación poderosa que sufrió para convertirse en la roca que el Señor profetizó cuando es encarcelado y está siendo azotado y castigado para que no predique más el nombre de Jesús. Le dijeron: te intimamos. Nunca más se menciona el nombre de Jesús por tus labios. En otro tiempo lo hubiese negado. Simón era de negar, era de huir. Pero en ese momento se manifiesta la roca que Jesús quería. La roca que espera de nosotros. Y dijo: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Esa vida no iba a disparar, no iba a escapar de la construcción del edificio. No la iban a poder mover, no la iban a poder sacar del altar. Él era una ofrenda definitiva, una entrega hasta la muerte. Eso simboliza el nombre Pedro. Una ofrenda definitiva, renovable. Mi vida está para darse. El rebaño me precisa. No voy a menospreciar el edificio. Soy parte de este edificio. Mi propósito es ser un ladrillo en este edificio. De aquí no me mueven. Si usted ve que hay alguien que dice: ya no voy a la iglesia porque no me interesa, dígale: bueno, Simón, ojalá más adelante, en el proceso del Espíritu sobre tu vida, entiendas que no puedes moverte, no puedes negarlo, no puedes sacar tu vida del altar, de las ofrendas que entregaste cuando diste tu corazón. Llámale de ese nombre, dígale: bueno, ¿te llamas Simón? No, yo me llamo Felipe. Ah, bueno, porque los que se van de la iglesia para mí son como Simón. Porque Simón, cuando lo correteaban, se iba. Cuando quería hacer valer su persona, se escapaba, se escondía, se alejaba. Pero Pedro vino a la iglesia entendiendo que él era parte de un propósito y se quedó como ladrillo de construcción inconmovible en manos de Dios, como una ofrenda definitiva que seguro todos los días renovaba. Señor, soy tuyo. ¿Dónde me vas a ubicar? Mi razón de ser es tu reino y tu propósito. Y si se tiene que dar hasta la muerte, Él se dio hasta la muerte. Así es la idea. La carta a Pedro dice, capítulo 2, primera de Pedro, capítulo 2, ¿cómo funciona la iglesia? Ya sabemos qué es la casa de Dios. ¿Qué es la iglesia? ¿Seguro? ¿No tiene otra casa Dios? En la tierra el Señor habita en la iglesia. Con el quebrantado y humilde de espíritu
para hacer vivir el espíritu de los humildes, para vivificar el corazón quebrantado, para que todo aquel que se entregó confesando que Jesús es el Señor tenga vida espiritual y vida eterna. Ahí vive el Señor en su casa, la iglesia. Ahí habita el Señor. La iglesia cumple una misión única. Es valiosa por lo que es y por lo que hace. Y aquí quiero mostrarle bien cómo funciona. Dice Pedro, acercándoos a Él. ¿A dónde hay que acercarse? A Él. Piedra viva. El Señor es el cimiento de este edificio que estamos hablando. La casa de Dios, la iglesia, es un edificio vivo. No está en un lugar estático. ¿Sí? Nosotros somos ofrendas vivas, sacrificios vivos que nos damos para que Él disponga en la construcción de su edificio, de nuestra vida, de una forma dinámica. Donde Él quiera que yo esté, voy a estar. Así que se construye su reino. Hoy ha querido el Señor que estés acá en la comunión de los hermanos y has hecho bien porque has respondido como una piedra viva que puede elegir darse o no darse. Ya confesaste que Jesús es el Señor, ahora te estás dando en comunión y renovando esa ofrenda para que Dios construya con una piedra viva que puede ubicar en su edificio. Será hoy aquí, mañana no sé dónde vas a estar, pero estás construyendo. Mañana seguís construyendo. No puedes salir del altar del sacrificio mañana porque es lunes. El martes porque tenés un trabajo. El miércoles porque hay una fiesta. Siempre renovando tu vida en el sacrificio de la entrega porque Dios sigue construyendo. Así que todos los días, durante 7 días, tiene que estar ese pan disponible para que alguien lo coma. Y es tu vida que se está ofrendando para que haya alimento, para que haya vida. Es más o menos la idea que dice acercándose a Él piedra viva, desechada por los hombres, pero para Dios escogida y preciosa. El cimiento de una obra es Jesús. También vosotros. ¿Qué es más valioso, el cimiento o el edificio? Es toda una sola cosa, una sola pieza. Jesús y la iglesia, a los ojos de Dios, tienen el mismo valor. La casa de Dios, Jesús y nosotros, somos la habitación del Señor. Desde donde surge la misión, se da el reino de Dios en la oscuridad de este mundo. Tanto Jesús como la iglesia cumplen ese propósito. Y